La gente que lo sigue en las redes sociales sabe de su afición por la lectura, pero hay gente que no sabe de que es usted un bibliófilo. No sé si quiera platicarnos este gusto por los libros, por la lectura. Sí, bueno, no sé si bibliófilo, pero sí efectivamente leo y efectivamente tengo un número importante de libros en mi casa. Yo estoy convencido que sin la lectura no hay posibilidad de convertirte en un hombre o una mujer libre. La lectura, además de ser un vehículo que te permite viajar, te permite conocer otras formas de ver, de pensar, de percibir, te permite ponerte en los zapatos de otro. Es más, simplemente por leer ya empieza a pensar, empieza a imaginar los lugares, las situaciones, el físico de las personas, te hace trabajar. Es una herramienta importante y además es una vía de disfrute también. ¿Y cuáles son sus lecturas favoritas? No, bueno, pues podría ser una lista larga sin ser arrogante. Pues depende el momento, depende el contexto, depende la situación. Para no estar planteando cosas en abstracto, yo te podría dar dos ejemplos muy diferentes. Uno es el primer libro que leí completo y que me empezó a fomentar el hábito por la lectura muy joven, como a los, no sé, 16, 17 años. Yo no leía antes, la verdad es que era bastante apático, era analfabeta funcional como la mayoría, como mucha gente. Y leí La tregua de Mario Benedetti, me encantó, no la solté, la leí hasta el final. Hay otro libro que toma cualquier cantidad de libertades, seguramente no está particularmente bien escrito, pero yo le tengo mucho cariño porque mi abuela era diabética y ya no veía al final su vida y yo se lo leía, que es el de Azteca de Gary Jennings. Te pongo esos dos ejemplos que no tienen nada que ver, por cierto, con lo que leo actualmente, pero que en su momento pues fueron importantes y están, pues con mucho cariño los recuerdo, ¿no? Bueno, la pintura no me gustaba, tuve que viajar a Europa para empezar ahí con la influencia de mi compañera a tener aprecio hacia la pintura. La escultura siempre me ha gustado mucho, la pintura no, no me atraía y la verdad es que era un error mío. O sea, hoy aprecio la pintura, el cine me encanta, o sea, voy con frecuencia al cine. De repente tardo en ir, pero no dejo de ir, o sea, regularmente estoy viendo películas. ¿Cuál es la sinergia que debe de existir entre política y cultura? Bueno, de entrada el problema es lo de la definición de cultura y lo que por eso se entienda, que puede ser desde tu bagaje como sociedad y como ser humano, o como nacionalidad, o como región, o como tantas cosas, del cómo percibes, desde cómo percibes la vida hasta tus manifestaciones de arte. Entonces está absolutamente interrelacionado y me parece que en la medida que quienes se dedican o nos dedicamos a la política de manera profesional, estás alejado de la creación artística, de la lectura, de la pintura, del arte, de las manifestaciones culturales de nuestro pueblo, pues pierdes una parte muy importante de sensibilidad, de acercamiento, de contacto con tu propio origen y con tu propia sociedad. Entonces, ¿está de acuerdo que los políticos, los gobernadores, el presidente de la República debe tener un bagaje cultural amplio para ser más sensible ante las problemáticas sociales? Yo creo que sería ideal, aunque no tiene que ver con un asunto de formación académica necesariamente. O sea, por ejemplo, Carlos Salinas tiene doctorado en Harvard. No tengo duda de que debe ser un tipo con cultura. Entendido esto, fíjate, esa es otra acepción, ¿no? Entendido esto como cierto bagaje de conocimiento histórico, de preparación, de sensibilidad frente al arte, de una serie de cosas, de conocimiento de las diversas formas de expresión artística. Y sin embargo es un tipejo, es un tipo que se ha dedicado a enriquecerse, que le vale madre el pueblo, que no tiene ninguna exposición. Ahora, puedes encontrar gente muy culta. Es impresionante que, por ejemplo, los gobernantes de la Alemania nazi eran extremadamente cultos, eran amantes de la pintura, amantes del arte en general, de la música, eran además, bueno, Hitler era un tipo que leía mucho, era un tipo verdaderamente con una buena formación, o si no con una buena formación, con una buena carga de lecturas detrás, y bueno, pues fue el monstruo que fue. Entonces yo creo que cualquier generalización pues puede ser
equivocada. A mí me parece que en realidad el problema está en que olvides a quién debe servir en tiempos canallas de simulación, de corrupción, de fraude, y el dinero es la acumulación de dinero, riqueza es lo fundamental, y se olvida todo lo demás, ¿no? Entonces ahí puede haber cultura o no, y de todos modos, si la lógica que te mueve es la del poder, la del dinero, la de los tiempos canallas que están imperando, pues entonces nada de esto resuelve. A veces lo que sé es que es gente culterana, que hace una acumulación de conocimiento sin ninguna finalidad para dárselas de que es un tipo con formación, pero que no se refleja en su comportamiento con los demás, que no se refleja en el trato con la gente, que no se refleja en su humanidad, y entonces eso tampoco sirve de nada. Yo te pondré un ejemplo de una anécdota que me pasó. Era yo dirigente de los deudores de la banca y había un lugar, creo que se llamaba El Parnaso, que ya no existe, es una lástima porque duró más de 100 años, en Zacatecas, y entramos un grupo y uno de los compañeros que iba era calvo. Entonces dejó el sombrero. Y no nos servían hasta que, oigan, pues no nos sirven. Mientras el señor no se quite el sombrero, no nos vamos a servir. Y yo así como, oigan, y el tipo era calvo, no se quería quitar el sombrero, se lo quitó para que nos sirvieran. Y entonces en una servilleta le puse al dueño. A mí me regalaron en Manuel Carreño, mi abuela, porque sea que yo era un patanazo, que debía educarme, ¿no? Y digo, y me quedó muy grabado una parte donde un hombre y una mujer van a comer pescado y al final les dan unas bandejitas jugo de limón para que se laven ahí las manos después de haber comido pescado. El hombre sabiendo que es para eso, la mujer no, la mujer se lo toma. Y el hombre sabiendo que es para lavarse las manos, se lo toma también. Y entonces decía el libro, la buena educación está encaminada a hacer sentir bien a las personas y no el aplicar reglas rígidas para dártelas de que sabes, para qué son las cosas. Entonces yo le pasé esa nota y le decía, el que tenga sombrero no. Finalmente acabas haciéndolo sentirse mal al plantearle que le tienes. Eso no es buena educación, ese no es la formalidad que se debe tener, sino acaba siendo un atropello. La historia, ¿qué le diría a aquella gente que dice que es aburrido, que los monumentos históricos no importan? Es horrible cómo le enseñan en la escuela, porque te enseñan crónica, fechas, lugares, nombres, memorízalos. No es los procesos, no es la importancia, no es la fuerza que tiene. A mí la historia me gusta muchísimo. O sea, nosotros no podemos entender quiénes somos si no conocemos nuestra historia. Como se dice en algunos lugares, estamos condenados a repetirla. Además, primero como tragedia y luego como farsa. Pues esto que estamos viviendo ya lo vivimos, hombre. O sea, en el porfiriato, la entrega de nuestra riqueza al capital extranjero ya se vivió, la superexplotación, la tensión. Todo esto se ha vivido de alguna manera. En otras etapas de la historia nuestra, y nuestra historia demuestra que nuestro pueblo es un pueblo cabrón, que es un pueblo de lucha, que es un pueblo con carácter, que es un pueblo como es el ser humano, que puede hacer cosas que parecían imposibles. O sea, que Juárez venciera al Imperio francés y a Maximiliano, que gobernó más de 2 años y medio, eso era imposible, y lo logró con su tenacidad y el apoyo del pueblo, por supuesto. Por ejemplo, en el caso de Cholula, ¿qué pasa? Donde hay una pirámide, pero también está un monumento religioso que es la Virgen de los Remedios. No, fíjate que yo, por ejemplo, soy ateo. A mí todo eso me tiene sin cuidado. Y sin embargo, no puedes dejar de reconocer que Cholula es un centro ceremonial milenario, desde miles de años. O sea, antes de que llegaran los españoles y se impusieran aquí, ese ya era un centro ceremonial muy importante, es un centro de reunión religiosa, de percepción y de culto, con una raíz muy fuerte. Entonces, llegar y destruirlo es una salvajada, es una barbaridad. Finalmente, propuestas o algunas propuestas para hacer la cultura más popular y que las culturas populares no sean vistas solamente como folclore. Sí, no, el arte popular que no se ha visto como artesanía, como folclore, o sea, como una forma de no reconocer que son arte. Yo creo que tenemos que hacer un proceso de transformación, lo que he insistido. Si no hay una gran transformación, no, exacto, que empieza por uno y con la sociedad, una nueva forma de organización económica, política y social, donde el ser humano esté en el centro del desarrollo, pues no hay posibilidad de impulsar ninguna cosa
frente a toda la tragedia que traemos encima. Mira, la gente no está leyendo, por ejemplo. No está leyendo, y no porque sean caros los libros, que sí son, sino porque le da pereza, porque le enseñaron mal a leer en la escuela, porque era un castigo. A ver, ahora léete esto, cabrón, para mañana. Bueno, no, ahora te quedas castigado a leer. Pues, si no es castigo, hombre, es un viaje, es un disfrute, es una forma de placer en realidad. Entonces yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo de fondo de esa naturaleza para lograr pues un cambio general que ponga pues de pie un país que está de cabeza, y la cultura pues está más de cabeza que la mayoría de las cosas, porque eso parece un asunto de lujo superfluo y que no tiene mayor importancia.